Si crees que emprender es imposible con la competencia voraz que existe en el mercado, en este video te cuento cómo dos hermanos lograron que sus empresas sobrevivieran a la rivalidad más grande de la industria del equipamiento deportivo. Hola, soy Jorge y esto es Negocialandia. Los hermanos Dassler crearon en 1920 la primera fábrica de zapatillas deportivas en Alemania. Adolf se encargaba de la confección y su hermano Rudolf de la comercialización. Llegaron a patrocinar el equipo de atletismo alemán y su momento llegó cuando en los Olímpicos de Berlín de 1936, la estrella estadounidense Jesse Owens ganaría 4 medallas de oro vistiendo los zapatos de los hermanos Dassler. Con esto, la reputación y la calidad de los zapatos se conocería a nivel mundial, permitiéndoles llegar a vender 200.000 pares cada año antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la fábrica se convirtió en proveedora del ejército alemán. Los hermanos tuvieron que prestar servicio militar por un tiempo. A Adolf le concedieron un permiso para trabajar en la fábrica y confeccionar zapatos para los soldados. Al terminar la guerra fueron llamados a declarar y Rudolf fue condenado a prisión en Estados Unidos por las declaraciones de su hermano que lo vinculaban con el nazismo. Esto rompió por completo su relación y al volver a Alemania, Rudolf fundó la empresa Ruda en 1948, que pasaría a llamarse Puma. Adolf, por su parte, cambiaría el nombre de la empresa a Adidas y su rivalidad familiar pasaría al ámbito empresarial. Ambas compañías empezaron a crecer, sus productos de calidad reconocidos por los deportistas y las innovaciones que presentaban para ofrecer mejores productos dio como resultado a esta industria zapatos mucho más cómodos, resistentes y livianos. Así, la competencia ya no sería por un tema de calidad sino de marketing. Ambas necesitaban encontrar las mejores asociaciones para que sus productos brillaran. Adidas en 1954, durante el Mundial de Fútbol de Suiza, ganaría el contrato para hacer las zapatillas del equipo alemán y desde entonces es la marca oficial de la selección. Puma brilló en el Mundial de México 70 cuando fue patrocinador de la selección de Brasil, a pesar de tener un acuerdo con Adidas de no patrocinar a ningún equipo. En el partido contra Perú, en el saque inicial, Pelé se agachó para amarrar muy lentamente sus zapatos, haciendo visible para todo el mundo la marca Puma. Esta jugada de marketing le permitiría aumentar considerablemente sus ventas. Con la muerte de los hermanos, sus herederos continuarían con la rivalidad entre las empresas, pero con el tiempo ambas marcas terminaron en manos de inversionistas y empresas privadas. El último miembro vinculado a la empresa, Frank Dassler, falleció en 2020 y menos del 20% de las acciones de las compañías pertenecen a la familia de los fundadores. Ambas marcas ampliarían su portafolio con prendas deportivas y accesorios. La marca Adidas brillaría en el patrocinio de los uniformes de la mayoría de equipos de fútbol, también entre boxeadores y artistas que adaptarían la ropa deportiva en su forma de vestir. Mientras que Puma se enfocó en patrocinar a los mejores velocistas, como el equipo de la selección de Jamaica, y en conseguir convenios con equipos de la Fórmula 1, entre otros. Ambas marcas lograron coexistir en un mercado con cada vez más competidores, especializándose en diferentes nichos de mercado, innovando en sus productos y entendiendo las necesidades de sus consumidores. Como vimos, en la misma forma en que importa la calidad de los productos, es importante encontrar la mejor vitrina para promocionarlos, y estas empresas desde sus inicios le dieron la importancia que merecía al marketing. Déjanos saber en los comentarios qué empresa crees que es la líder de esta industria en la actualidad. Suscríbete y sigue aprendiendo de negocios con el video que te dejamos acá. Chao, chao.